1 Corintios 1, del 17 al 20. Padre Dios dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no por sabiduría de palabras, se haga vana la cruz de Cristo. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No hay enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles oscuro. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Y dice la palabra de Dios. Seguimos hoy en una serie en la cual deseamos profundizar nuestro entendimiento de nuestra misión como iglesia, y quiero poner ahí otra vez para nosotros la expresión, la declaración de nuestra misión. Existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero en Lima y de ella en todo el mundo. Y hoy nos toca la parte que dice el Evangelio de Jesucristo, o específicamente la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Mira, como cristianos creemos que el hecho céntrico en la historia de la existencia del universo, que es la muerte de un pobre rabí en una cruz romana hace 2000 años. Creemos que ese hecho histórico, que es el hecho céntrico en toda la historia de nuestra existencia. Y mira, y yo entiendo que es una tremenda afirmación. Nosotros como iglesia creemos que nuestro deber es el de proclamar este evangelio. Pero quiero que entiendan, yo capto el hecho de que es una afirmación tremenda, que necesito en un sentido de entenderla, y aún más porque ahí dentro de la expresión de nuestra misión está que lo que nos corresponde principalmente es la proclamación de aquel evangelio, de Cristo. Entonces, esto demanda una investigación nuestra. Ahora, dentro del texto que vamos a ver esta mañana, el apóstol Pablo, creo que entienden, el apóstol Pablo es el escritor aquí, pero de Corintios es la primera carta a los creyentes ahí en Corinto. Y él era un especialista en el uso de preguntas y sus argumentos para anticipar las dudas y a veces las objeciones que un lector podría tener. Él escribe de esta manera, anticipando las dudas que uno podría tener. En este texto, Pablo responde a varias preguntas que uno
Evangelio. Quiero destacar cuatro preguntas que a quién responde aquí en este texto. Uno, él primero responde a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Nos explica cuál es la esencia del Evangelio. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Dos, responde a la pregunta, ¿cuáles son las objeciones del mundo en cuanto al Evangelio? Tres, responde a la pregunta, ¿cuál es la respuesta de Dios a aquellas objeciones? La esencia del Evangelio, ¿cuáles son las objeciones? ¿Cuál es la respuesta de Dios, la respuesta bíblica a las objeciones? Y al final responde a la pregunta, ¿por qué lo hizo así Dios? Y Pablo nos explica, ¿por qué así? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué no por obras que uno se sabe? La razón, y por qué el Evangelio. Comenzamos con la esencia. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la proclamación de algo que ocurrió, que es que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. La proclamación de que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. Destino, por ejemplo, a los versículos 17 y 18 del texto. Pues, cuando dice, no me envió Cristo a bautizar, en el texto entendemos que es principalmente a bautizar. Él admite que si alguno bautizó. Pero él dice, no es mi rol principal bautizar, sino a predicar el Evangelio. Mira, él resume su vida, el propósito de su vida, con esta frase. Mi rol, mi papel principal, Dios me tiene aquí con un fin, y no es bautizar. Es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y lo aclara, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, y él sigue, pero para ahí para enfatizar que el Evangelio es la proclamación de un evento histórico. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, y el significado de ella. 23, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es su rol principal? Proclamar esta historia de Cristo en una cruz y de todo lo que significa la muerte de Cristo en una cruz. Ahora, eso significa que el Evangelio no es una lista de reglas. No es haz esto, no es una filosofía de vida. Aquí el Evangelio cristiano se puede distinguirlo de muchas otras religiones y filosofías. Es una filosofía de vida. No es si haces esto, si comienzas a aprender esto, si te profundizas en esto, el resultado será una vida mejor, ¿verdad? El Evangelio es radicalmente otra cosa. No es un sentimiento. El Evangelio es la proclamación que Cristo en una cruz murió por nuestros pecados. Se puede resumir el Evangelio en 4 palabras sencillas. Jesús salva a pecadores. Jesús salva a pecadores. Yo soy el pecador, no tengo esperanza si Cristo no entra en mi vida, si no cambia algo. Y eso es posible porque Cristo murió. Él salva a pecadores. Bien, en otras religiones tú puedes quitar la historia histórica de la religión y aún tienes la religión. Porque principalmente en muchas otras religiones son principalmente filosofías. Por ejemplo, el budismo, una religión bastante conocida en el mundo. Por acá, si pasas por ahí, por San Felipe, ahí por el parque, ahí ves a un templo que corresponde al budismo. Mira, en el budismo hay una historia. En Buda es todo un árbol esperando la revelación, que nos forma de 4 principios relacionados con el sufrimiento en el mundo. Pero se puede quitar esa historia de la religión. Y los 4 principios siguen de pie. ¿Por qué?
porque no dependen de los hechos históricos. Es una filosofía de vida. Yo quiero que entiendas que el evangelio cristiano no es una filosofía de vida. Es la proclamación de hechos históricos. Cristo murió en una cruz. Y ese hecho histórico está lleno de significado espiritual, porque ahí el Creador Dios puso en Cristo nuestros pecados y Él murió como nuestro sustituto. Dios, el Creador, acepta su sacrificio para mi salvación. Es un hecho histórico que si tú dices que el cristianismo es bello, tiene mucho para ayudar a la persona, pero que Cristo murió en una cruz, que resucitó de la muerte, no. Quiero que entiendas que ya no hay cristianismo, ya no existe. No se puede quitar los hechos históricos y seguir con el cristianismo. No se puede. Porque si Cristo no murió y si no resucitó corporalmente, no tenemos esperanza. Pablo lo dice plenamente en 1 Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Porque el cristianismo no es principalmente una filosofía de vida. Es una proclamación que algo ocurrió y que lo que ocurrió, la cruz, la resurrección, tiene un significado tan profundo para nosotros, porque ahí Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo y por eso, por aquello, tenemos la vida eterna. Si no hay una resurrección, nuestra fe es vana. Aún está ahí sus muertos. La esencia del Evangelio. Dos, las objeciones. Aquí puedo ser breve. ¿Cuáles son las objeciones del mundo en cuanto al Evangelio? Bueno, en el texto, Pablo anticipa dos objeciones específicas y las nombra. Creo que lo vean ustedes. Les digo al versículo 23. Hay dos objeciones que Pablo destaca aquí. El Evangelio, por un lado, es un tropezadero para los judíos. Y por otro lado, para los gentiles, para los griegos, es una locura. Miren el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí están las objeciones. Para los judíos, ¿cuál es su objeción al Evangelio? Tropezadero. No sé qué es eso. Dame un momento para explicarlo mejor. Por otro lado, los gentiles es una locura. Y ahí vamos a verlo otra vez en un momento. Mira, sencillamente lo expreso así. Para los judíos, el Evangelio era demasiado débil. Era un tropezadero en el sentido de que les pareció no muy poderoso. ¿Qué sentido? Ellos querían señales, poder. Constantemente la gente le estaba diciendo a Jesús, enséñenos señales. Y eso a pesar de que él a cada rato estaba sanando a la gente y resucitando a Lázaro y seguir, pero más señales, ¿qué más querían? Él hizo comer a 5,000 de la nada. Pero ellos querían más señales. En su naturaleza, el judío busca señales. Mira, es entendible. En su historia está que Moisés hace así y el mar se para. Es decir, hubo la demuestra de poder, de señales en su pasado. Entonces, no debemos sorprendernos, pero el Evangelio no es. Su Salvador muerto en una cruz romana, demasiado débil para los judíos. ¿Qué eran los gentiles de los griegos? Para los griegos, el Evangelio era una locura. La salvación ganada por una muerte sangrada. La humildad y la mansedumbre de las marcas de su Salvador, que murió como un pecador rechazado sobre una cruz. Para los griegos, los educados del tiempo, simplemente era como una locura, una historia benigna. Ahora,
Lo que está interesante para mí es que estas objeciones siguen siendo, 2000 años después, las principales objeciones al Evangelio. Siempre lo son. Hay mucha gente que hoy día ve al Evangelio como algo demasiado bello. Piensa que necesitamos otras cosas más poderosas para cambiar la vida. Hay muchos que piensan que el Evangelio es una locura. Es una vieja historia religiosa que no tiene nada que ver con la realidad. Mira, solo tengo que ver por un momento que Pablo anticipa esta situación. Es decir, no son nuevas, ¿okay? No debemos sorprendernos. No son nuevas. Es lo que hay en el corazón del ser humano, estas dos cosas. Ahora, ¿qué es la respuesta de Pablo, la respuesta bíblica a estas dos opciones? Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 24. Cristo, el poder de Dios, y Cristo, la sabiduría de Dios. ¿Ves? Cristo, el poder para los que vean el Evangelio como demasiado débil, y Cristo, la sabiduría de Dios para los que lo vean demasiado tonto, una tontería, una locura. ¿Okay? ¿Qué es esto de Cristo, el poder de Dios? Esta respuesta es la respuesta que Pablo da a los judíos, a los que creen, los que vean al Evangelio como algo demasiado débil. Mira, Pablo dice que Cristo es el poder de Dios, porque por medio de la cruz de Cristo, Dios ha elegido salvar al mundo. Quiero decir otra vez, por medio de la cruz de Cristo, Dios ha elegido salvar al mundo. Salvar al mundo. Algo poderoso, y lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Mira, tu entendimiento del poder depende de tu entendimiento del problema. Tu entendimiento del poder tiene que ver con tu entendimiento del problema o de la necesidad. Por ejemplo, si nuestra necesidad es principalmente una necesidad política, ¿qué es lo que va a ser como lo más poderoso? Un líder fuerte, ¿no? Mira, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos norteamericanos vieron a una administración que en su opinión era débil y ellos quisieron a un líder fuerte. Es una explicación, en mi opinión, algo profundo de lo que pasó en Estados Unidos. Mira, si tú piensas que la necesidad principal es una necesidad política, lo que buscas como poderoso es a un líder fuerte. Si tú crees que nuestra necesidad es principalmente una necesidad psicológica o emocional, entonces tú dirías que necesitamos a más psicólogos o más terapistas. Y hoy en día, ¿dónde va la gente inmediatamente cuando surge un problema donde no hay explicación? A un psicólogo, a un terapeuta. Porque cuando uno dice ya que el problema es psicológico, el problema es emocional, entonces aquí el mundo dice ya, aquí hay psicólogos, aquí hay terapistas. Pero mira, si nuestra necesidad es principalmente, y creo que entienden la palabra principalmente, lo he usado en todos los campos, ya, que haya líderes fuertes y buenos y justos, y que eso es bueno para un país, yo soy 100% de acuerdo. Que haya gente que estudia las enfermedades mentales, que entiendan que la función de ser psicólogo conviene. Pero estoy hablando de principalmente. Si nuestra necesidad es principalmente una necesidad interna, espiritual, del corazón. Es decir, si el problema detrás de todos los otros problemas es que no estoy bien con mi creador y vivo en un mundo roto, con sistemas rotos, y yo soy roto,
Y esta es la explicación más profunda de nuestra necesidad. ¿Qué necesitamos? Un psicólogo se va a quedar solo. Y un líder político siempre se va a quedar solo. Lo que necesitamos es a un Salvador. Ahora, Cristo la sabiduría de Dios. Y esta es la respuesta de Pablo a los griegos. Para los griegos, la búsqueda de la sabiduría era la búsqueda de la explicación de nuestra existencia. Era común a los griegos, los filósofos, quedarse hablando horas sobre cómo explicamos de dónde venimos, cómo explicamos. Eso es algo que a mí me parece interesante, ¿no? Ellos buscaban una explicación por el movimiento. ¿Por qué se mueve todo? Cosa que quizás tú nunca has pensado. Pero se mueve todo. Y los griegos pensaron en esas cosas. Pero la pregunta más clave que ellos querían buscar una respuesta es: ¿por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué explica nuestra existencia? O mejor dicho, la explicación del propósito de nuestras vidas. Y la mayoría de la filosofía griega se puede resumir con una comparación de dos filósofos principales. Ustedes conocen sus nombres: Platón y Aristóteles. Ahora, para Platón esta vida es simplemente una ilusión. Las cosas que vemos aquí en la vida material son reflexiones de lo que él llamaba formas que existen en la realidad espiritual. Cuando él habla de espiritual, está hablando de no material. Entonces, para Platón era lo que existe en la ilusión, porque nosotros sentimos físicamente, pero está aquí porque nos apunta a lo que es verdadero. Un ejemplo, él hablaba de una silla. La silla, entendemos lo que es una silla, aunque algunas sillas son así, otras sillas son así, y en mi casa tengo totalmente otro tipo de silla que está colgado desde el techo, y hay una variedad de sillas, pero nosotros vemos a una silla y sabemos que es una silla, según Platón, porque en la esfera espiritual, no material, hay un concepto que se llama aquí. Fíjate, te parece un poco loco, porque no somos locos. Gracias a Dios. En algo, lo que Platón enseñaba concuerda en algo con lo que la Biblia enseña. El autor de Hebreos 2 veces menciona el concepto de que ciertas cosas materiales que nos han sido dadas son como sombra de lo verdadero. Es decir, la Jerusalén, dice el autor de Hebreos, nos apunta, física, nos apunta a una nueva Jerusalén. La verdadera. Esta es algo que nos apunta a la forma verdadera, la que en Apocalipsis 19, 20 vemos bajando del cielo. En algo Platón tiene razón, en algo. Pero hay un problema profundo. Y es que si esta vida simplemente es una ilusión, la sombra de una existencia no corporal, espiritual en el sentido que es la verdadera. Si es así, entonces, ¿qué diferencia hace si vivo una vida buena o mala? En el fondo, la filosofía de Platón no tiene una respuesta. Y yo sé en mi conciencia que lo que hago vale. Para bien o para mal, vale. El alumno de Platón se llama Aristóteles, y él vino y típico, él reaccionó a lo que enseñaba su profesor. Y él fue balanceándolo por los otro lado. Les dije que con estos dos se puede resumir casi toda la filosofía griega, porque Platón está por un lado, Aristóteles por otro lado. ¿Cuál es por otro lado? Aristóteles reacciona y comienza a enseñar que esta vida vale, porque la búsqueda de la virtud, a ver la palabra clave es virtud. La virtud para él era la búsqueda principal. Se explica la vida en la búsqueda de la virtud. Aristóteles resumió el concepto de virtud en 4 características principales.
el coraje, la justicia, la prudencia y la templanza. Y él dijo que estas 4 virtudes no son las únicas virtudes, pero que las demás dependen de estas 4 virtudes. Coraje, justicia, prudencia y templanza. Y para Aristóteles, el objetivo es el completo florecimiento humano. Platón dice, esta vida es una ilusión. Aristóteles dice, no. Esta vida vale. Virtud, que seamos buenos ciudadanos. Típico griego del tiempo. Buenos ciudadanos, que buscamos estas cosas para entender, tener un completo florecimiento humano. Pero hay un problema. Hay una virtud que tú y yo sabemos que es real y verdadero, que Aristóteles no lo menciona ni quiere tocar el tema, y es la humildad. La humildad espiritual. Aristóteles no tiene lugar para esta virtud. De hecho, Aristóteles enseñó que si una persona era capaz de dominar realmente las 4 virtudes principales, que era apropiado y correcto para él gloriarse en su logro. Así enseñaba Aristóteles. Si uno a su fuerza tiene coraje, prudencia, un buen ciudadano así, templanza, dominio propio, etc., es correcto, dice Aristóteles. No necesita ser humilde, puede además gloriarse en su vida. Ahora, obviamente hay un problema. Que nosotros vemos a Cristo y vemos a una persona con mucho más coraje y a la vez profunda. Y la respuesta de los griegos es: este mundo o es una ilusión, Platón, o es una aventura egocéntrica. En ese entorno, Pablo viene hablando a los judíos y a los griegos, a los de Platón y los de Aristóteles, y dice: la historia del Evangelio explica mejor que Platón y mejor que Aristóteles nuestra existencia. A Platón el Evangelio dice: no, esta vida vale. Cristo vino en su cuerpo y murió históricamente, físicamente por nuestros pecados, y corporalmente tiene su cuerpo resucitó la palabra. Esta vida vale. Y Aristóteles le dice: pero el que quiere conocer a Cristo, el que quiere estar bien con su Creador, necesita un arrepentimiento, una humildad que dice: yo no tengo nada. Mis virtudes no comparan con tu virtud. Y yo necesito tu justicia. Ese es el Evangelio. Explica de dónde venimos, de un Dios inteligente, el Creador. ¿Por qué nos creó? Para experimentar una alegría sin fin y placer en comunión con Él. Explica la cruz y la resurrección de Cristo, el Evangelio. ¿Qué salió mal? El hombre cayó en pecado. Explica, esta pregunta, ¿hay alguna manera de arreglar lo que salió mal? El Evangelio nos dice que Jesús murió por nuestros pecados. Y uno dice: pero las cosas no me parecen arregladas ahora, o en la ocasión, o una ocasión verdadera. Y el Evangelio responde con 2 respuestas: que Dios cambia los corazones ahora, es decir, vemos que Dios, por medio del Evangelio, por medio de una conversión a Cristo, realmente, radicalmente en algunos casos, cambia la vida de una persona. Hace de una persona enojada una persona humilde. Hace de una persona egocéntrica una persona realmente concentrada en otras personas, cosa que solo Dios puede hacer. Dios hará, la segunda parte de la respuesta, un día un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, sí sigue mal el mundo, pero un día Jesús regresará para establecer un reino completamente. Ahora, versículos 20 y 21, y quiero que vean dentro de ese contexto cómo es que Pablo habla. Versículo 20, pues está escrito. Desde aquí Pablo cita al Antiguo Testamento.
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escrito? ¿Dónde está Platón? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. ¿Cuál era su manera de su sabiduría? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Vamos a estar preguntando algo sencillo. Que Dios desde el principio ha decidido revelar la verdad de nuestra realidad a los de corazón humilde. No de los que se creen sabios, a los de corazón humilde. A los que entienden la verdad de su estado perdido y pecaminoso y ven a Cristo como su única fuente de salvación. A los que se creen sabios, Dios no se puede revelar. No podría ser. Sus corazones están llenos de su propio. Ahora, para terminar, la razón. Es decir, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué? Fábula, y lo puedo resumir punto por punto de forma muy breve. Tres respuestas da Pablo, versículo 29. Primero, Dios lo hizo así para que nadie tenga el que matar, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Ahí está la respuesta. Si el Evangelio fuera por nuestras obras, ¿cómo responderíamos? Mira lo que hizo. Mira qué tan sabio es. Y lo ha diseñado así el Evangelio para que nadie se puede gloriar, nadie se jacte. Es lógico. No absolutamente. El Evangelio es el único camino hacia la verdadera humildad. Dos, para que Cristo sea nuestro todo. Y esto es bello, creo que medita por un momento en el versículo 30. Más por Él estáis en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. El cual Cristo nos ha sido hecho, Dios ha hecho que Él sea en nosotros cuatro cosas. Sabiduría, es decir, que Jesús explica nuestra existencia. Justificación, Dios acepta su justicia para nosotros en lugar de la persona. Santificación, Cristo es mi santificación. ¿En qué sentido? Cristo comienza a cambiar nuestros deseos, dirigiéndonos a una santidad verdadera y deseable. Él es nuestra santificación. Y redención. Cristo nos ha salvado a los que hemos creído que nos salva. La tercera respuesta casi es como la primera ahí, para que gloriemos solo en esto. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloriese en él. ¿Por qué así el Evangelio? Para que Dios reciba. Nuestra misión como iglesia es la de proclamar este Evangelio. Jesús salva de cabeza. Es la verdadera explicación de nuestra existencia. Explica nuestra necesidad verdadera y la respuesta es creer en esto, que el Evangelio es Cristo, correr a Él, creyendo, convertirte a Cristo, experimentar ese lavamiento que hay por tu sangre y comenzar a experimentar que Cristo quiere ser tu sabiduría, la explicación de tu existencia, tu justificación, tu santificación y tu redención. Descansa, creyente, proclama este Evangelio a todos los que lo ponen. Si no has llegado a creer en el Evangelio, acércate a Él. Dios está alumbrando tu corazón hoy. Invoca su nombre. Dile, Dios, esto lo veo, lo creo. Salva. Qué oración y meditación, Dios.
Vamos a orar, los invito a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros, por favor. Leemos solo un momento aquí breve de meditación. Se va a tocar un himno y es para nuestra reflexión. Te invito a que pienses sobre estas cosas. Pienses en lo que escuchamos, el centro del Evangelio. ¿Cómo es que necesitas responder? Dios aclara cada día más el Evangelio que se enseña en nuestros corazones, para que tengamos esta humildad verdadera. Y aclaro, Dios, que todavía no han escuchado esta línea y creer con su corazón en Jesucristo crucificado. Experimentar esa enamoramiento. Dios, gracias por el Evangelio. Sabemos por qué así, para que tú recibes la gloria. Existimos porque te llamamos. Ayúdanos a vivir diario y aplicando tu gloria. Ahora la muestra de nuestra confianza en el Evangelio. Que no nos avergoncemos del Evangelio.